Estoy convencido de que los libros tienen este poder de transformar la forma en cual nosotros vemos el mundo, porque creamos una disonancia con las creencias previamente establecidas o impuestas por la familia o la sociedad de forma general. A lo largo de mi vida he encontrado muchos libros y muchos textos que me han ayudado a pasar cada una de las etapas de mi vida, o que han sido una fuente de inspiración, o que simplemente me han marcado, han sido un hito. Y hoy quiero compartirles cuáles para mí son los 5 libros que han influido a lo largo de toda mi vida. El número 1 es Poesía Amorosa de Jaime Sabines. Este libro lo recuerdo con mucho cariño porque me regalaron este libro cuando yo iba aproximadamente como en la secundaria. Entonces, gracias a este libro yo empecé a escribir poesía, y como este libro es poesía amorosa, pues me enfocaba más en el amor, en el desamor, en la tristeza, en melancolía y en todo lo que yo pasaba respecto a cuando tenía unos 15 o 14 años, más o menos cuando iba en secundaria. Este libro me regaló una persona ya mucho mayor que yo, que era un maestro que yo tenía y que me enseñaba ciertos recursos literarios. Varios de sus poemas también me inspiraron mucho, y al final de todo, pues me regaló este libro de Jaime Sabines. Yo lo empecé a leer, y desde el primer momento que lo empecé a leer dije, quiero hacer en un futuro algo como esto. A partir de ese momento en las clases se me ocurrían como que ciertos versos o ciertos textos cortitos, y los anotaba en las libretas hasta atrás. Aparte de tener un montón de cosas dibujadas sin sentido, pues tenía también mis versos. Eran versos muy malos, porque al principio vas practicando, pero no le tenía yo miedo a pues equivocarme, porque esos versos no los mostraba, únicamente eran para mí. Y poco a poco fui agarrando práctica, fui sintiendo más cómodo respecto a escribir, se me fue quitando la pena de mostrar mis primeros escritos. Y también más o menos por esa época, ya en segundo o tercero de secundaria, yo tenía una maestra de literatura y de redacción que nos dejó leer varios libros que pues en general eran libros más como juveniles, pero eran muy buenos. Y uno de los libros que me enganchó y que fueron muy importantes en mi vida es este libro de José Emilio Pacheco, titulado El Principio del Placer. Este libro ha influido mucho en mi vida, porque gracias a este libro inicié mi carrera como lector. Gracias a este libro yo inicié a leer libros, me interesó la lectura, me interesó la literatura, y ninguna persona me fue como que encaminando o guiando, sino yo simplemente iba a la librería y veía un montón de títulos de todos los géneros, agarraba uno y empezaba yo a leerlos, y así me fui haciendo de toda mi colección o de todo mi librero que tengo aquí atrás, porque yo leía desde la secundaria. Pero el primer libro que me enganchó a la lectura, que yo creo que cada lector tenemos algún libro que es importante, en mi caso fue José Emilio Pacheco, El Principio del Placer, gracias a una maestra de lectura y redacción y de literatura, que nos hizo pues leer este libro, y cada semana íbamos nosotros comentando, porque si no lo saben, esto no es una novela larga, sino son como unos 6 o 7 cuentos cortitos. Y también la temática creo que influyó mucho. Cuando tú eres una persona adolescente, no te interesa leer acerca de los romanos, de los troyas o de cosas que tienen que ver con siglos anteriores, a menos de que te guste mucho la historia. Pero en su mayoría te interesa más leer cosas que van más como de tu estilo, más de adolescencia, del noviazgo, de las amistades, acerca de una novia, de la primera relación sexual, y este libro lo encapsula perfectamente y por eso me atrapó. Este es uno de los libros que más han influido a lo largo de mi vida. Y ya más o menos cuando iba en la preparatoria, llegó otro libro importante y fundamental en mi vida. Yo había terminado con una novia en ese entonces y estaba muy dolido, me sentía muy triste, me sentía muy melancólico, no tenía absolutamente ganas de hacer nada. Son de esas veces que son los primeros días principalmente donde más te llega este choque emocional y no sabes qué onda. Entonces yo fui a la librería y agarré un libro que se titula Manual para no morir de amor, de Walter Rizzo. Este libro también ha influido mucho en mi vida, porque a partir de este libro yo decidí estudiar psicología, y mi meta era estudiar psicología y enfocarme
en terapia de pareja. Me llamó mucho la atención acerca del amor, por qué nos enamoramos de las personas que nos enamoramos, qué pasa en nuestro cerebro, nuestro corazón, cuando rompemos una relación con un vínculo, cuáles son las fases, por qué a unas personas les cuesta mucho y otras sinceramente se ve que no les cuesta nada, qué pasa detrás del comportamiento de la infidelidad. Y gracias a este libro, una, estudié psicología y dos, me enfoqué demasiado en el amor. Aparte de que ese fue el primer libro que yo leí de Walter Rizzo y no fue el único. A partir de ese momento leí todos los libros de Walter Rizzo. Tengo hasta ahorita como más de 15 libros leídos de Walter Rizzo, pero este fue el primero. Ya cuando estaba yo en la licenciatura, estaba ya estudiando psicología, llegó otro libro que llegó a cambiarme pues mi vida, y es Déjalos ir con amor, la aceptación del duelo, de la doctora Nancy O'Connor. Gracias a este libro decidí estudiar tanatología, que si no lo saben, pues yo tengo la licenciatura en psicología y tengo un diplomado en tanatología por este libro. Este libro me empezó a llamar y hasta la fecha me llama mucho la atención temas relacionados con el duelo, con las pérdidas, con la muerte, con esta sensación, porque aparte de que es algo que todos vamos a pasar en algún momento, que nos vamos a morir o que vamos a ver a alguien morir, pues es parte natural de la vida, y como es algo que todos vamos a pasar, necesitaba yo estar muy informado y por eso me llama mucho la atención. Y aparte de que aquí en México pues hay muchas tradiciones respecto al Día de Muertos, calaveritas literarias, vamos a tomar cerveza en las tumbas, cantamos canciones a las personas que ya no están, ponemos la ofrenda, hacemos un montón de cosas relacionadas a la muerte. Por eso, gracias a este libro, estudié tanatología. Y no es por sentirme a lo mejor algún tipo de subirme el ego o cosas de estilo, pero el último libro que ha modificado mi vida, pues es mi libro Efímero, que es escrito por mí y es un libro de poesía. ¿Por qué? Porque gracias a este libro yo entré a la parte cultural en mi municipio, entré a Casa de Cultura gracias a este libro. Gracias a este libro pude dar conferencias, pláticas, me invitaban a escuelas, universidades, tuve un taller de poesía y conocí muchas personas interesantes ahí. Trabajé durante mucho tiempo en la Casa de Cultura. Gracias a este libro conocí a una persona que es de las más importantes de mi vida, porque lo compró y lo leíamos y comentábamos, y me recuerda mucho este libro a esta persona. Realmente no lo escribí para ella, pero sí lo asocio mucho a esta persona. Estos son realmente los 5 libros que han influido y cambiado mi vida. Uno de psicología, otro de poesía, uno de mis libros, otro de psicología también y del amor. Como dije anteriormente, los libros sí tienen este poder de cambiar nuestra forma en cómo nosotros vemos y percibimos el mundo en cual nosotros nos empezamos a rodear, y replantear nuestras creencias, y también creo que nos inspira a actuar precisamente. Es algo totalmente mágico. Sin duda alguna, lo mejor que me ha pasado en toda la vida es ser lector y descubrir los libros. Y si a mí es algo que me puede llegar a cambiar y modificar, creo que a ti también lo puede hacer. Si tú no eres una persona que se adentra tanto en los libros, pues te invito a que poco a poco descubras el libro que más te interese, que le pierdas ese miedo y que te acerques a leerlo. No pasa nada. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video.